Buenos días a todos. Me presento, yo soy el doctor Jacob Bommel. Soy cirujano del Servicio de Cirugía General del Hospital Central del IPS y hoy me toca hablarles de las hemorragias digestivas altas, específicamente las que no son causadas por varices. La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo que generalmente se exterioriza por la salida de sangre a través de la boca, hematemesis, o el ano, que puede ser melena o enterorragia. Se denomina hemorragia digestiva alta a la originada por lesiones que se ubican en el esófago, el estómago o el duodeno, o sea, desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treitz, o a aquella que se exterioriza en ese sector del tubo digestivo, pero que es generada por lesiones de otros órganos, como el hígado o las vías biliares, por ejemplo, hemofilia, o del páncreas, Wilsonragia, o de la aorta, una fístula aorto-abdominal, por ejemplo. Incluye desde cuadros clínicos que se manifiestan por una anemia crónica relacionada a pérdidas pequeñas o microscópicas hasta formas graves que ponen en riesgo la vida del paciente y que requieren una rápida resucitación diagnóstica, o sea, diagnóstico y tratamiento de la causa de la hemorragia. En cuanto a la incidencia de las hemorragias digestivas altas, constituye una de las urgencias gastroenterológicas más frecuentes. Representa entre el 1 y el 3,5% de las internaciones en los servicios de urgencia. En cuanto a la mortalidad, oscila del 8 al 10% y ocurre principalmente en pacientes añosos con enfermedades crónicas concomitantes. En cuanto a la etiología, de acuerdo con el hallazgo endoscópico, podemos clasificar las hemorragias en dos grandes grupos: las que son de origen varicoso y las que no son de origen varicoso, por ejemplo las úlceras, los desgarros de Mallory-Weiss, angiodisplasias, erosiones, lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, entre otros que vamos a ir mencionando durante la clase. Desde el punto de vista topográfico, aproximadamente el 15% se origina en el esófago, el 40% en el estómago y otro 45% restante en el duodeno. Los más importantes, como pueden ver, son el estómago y el duodeno. Acá podemos apreciar otro gráfico un poco más ilustrativo, donde se ve que el 40% está causado por úlceras pépticas, eh, a continuación y en un número muy grande, sin causa evidente por los métodos auxiliares del diagnóstico. Luego vienen las esofagitis, las varices, el síndrome de Mallory-Weiss, enfermedades erosivas, neoplasias, entre otras. El interrogatorio y el examen físico de un paciente con una probable hemorragia digestiva alta comprende tres aspectos. El primero, el hallazgo de signos y síntomas que hacen suponer un sangrado del tubo digestivo. El segundo, la evaluación del volumen del sangrado y la pérdida según las manifestaciones hemodinámicas, respiratorias y el estado mental del paciente. Y por último, aquellos que orientan a la etiología de la hemorragia, o sea, la causa. Los motivos por los que consulta un paciente a la urgencia que está con una hemorragia digestiva alta es bastante diversa. Por ejemplo, pueden venir por deposiciones negruzcas, que se conoce también como melena, que después vamos a especificar algunos detalles más sobre eso. Vómitos con sangre, o sea, hematemesis, que es muy característica y generalmente es lo que más le asusta a los pacientes y a los familiares. El paciente también puede venir por inestabilidad hemodinámica, mareos, hipotimias, hipotensión ortostática,
estos relacionados a la hipovolemia, y no necesariamente tienen que acompañarse de hematemesis o melena. El paciente puede venir solo por inestabilidad hemodinámica sin que ese sangrado se haga evidente en forma precoz. También puede venir por deposiciones de sangre fresca, que generalmente puede causar confusión porque en la mayoría de los casos se relaciona a hemorragias digestivas bajas y a veces cuesta llegar al diagnóstico final. O por un síndrome anémico crónico, que generalmente no es algo agudo, que es más fácil de manejar. Pero los que mencioné en forma anterior son causas de consulta en la urgencia y siempre, en algunos casos, si uno no tiene las condiciones de estar en un hospital pequeño, en un centro de salud pequeño, no tiene endoscopía, no tiene glóbulos rojos para transfundir, realmente es un problema y llegar a una conducta, a un diagnóstico cuesta mucho. Como les mencioné anteriormente, las manifestaciones pueden ser agudas, como la rectorragia, la hematemesis, la melena, o crónica como una anemia, ¿verdad? Eso está muy relacionado a la magnitud del sangrado y a la velocidad del sangrado. Alrededor del 30% de los pacientes con una hemorragia grave tienen hematemesis. En un 20% se presentan con melena. Y en un 50%, o sea, uno de cada dos, presentan ambas formas. La hematemesis se define como el vómito de contenido hemático. Pueden ser vómitos de aspecto negruzco en pozo de café, que se encuentra alterada por la secreción gástrica, o una hematemesis franca de color roja brillante, o sea, sangre fresca. Pero hay que tener ciertas consideraciones presentes. Por ejemplo, puede suceder que el paciente haya deglutido la sangre de un sangrado que tuvo a nivel de la nariz, por una epistasis, o por un sangrado a nivel de la boca o bucofaringio. El paciente traga eso, mm, puede ser que se haya sido en el sueño o no se haya percatado de la cantidad y después presenta vómitos con sangre y no necesariamente pueda deberse a una úlcera, sino el paciente tragó esa sangre. Otra cosa muy importante también es diferenciar de la hemoptisis, ¿sí? Generalmente la hematemesis viene precedida de náuseas, con un esfuerzo para vomitar, y se elimina sangre no espumosa, roja o sangre oscura. Eso permite diferenciarle de la hemoptisis, como les mencioné, ¿sí? Que generalmente puede relacionarse a la tos y es sangre roja, aireada y espumosa. Eso se veía mucho sobre todo en los pacientes con tuberculosis. También hay que considerar la posibilidad de que el paciente haya ingerido, por ejemplo, una gran cantidad de vino tinto o alimentos que tengan un color a sangre oscura o roja, o alimentos que tengan alguna pintura o morcilla o moras, y hay que descartar eso. Parece, me parece que sea cierto, pero ocurre y ocurre con frecuencia que el paciente, por ejemplo, le sangró en la nariz y viene a la urgencia por vómito. Generalmente el vómito con sangre le asusta mucho al paciente y le asusta mucho a los familiares también. Y ahí es muy importante hacer un buen interrogatorio, e interrogar y ver todos esos detalles que yo les mencioné anteriormente. Las características, si hubo no náuseas, si hubo vómitos, si tenía tos, y todos esos aspectos. El otro motivo de consulta frecuente es la melena, que se define como la eliminación de heces negras, alquitranadas, brillantes, pegajosas, fétidas
y de consistencia pastosa, que tiene unas características muy particulares y si en una ocasión llegan a ver o inclusive a oler, no creo que se olviden. Generalmente uno entra a la urgencia y eso ya se huele, es algo muy característico y uno ya sabe que hay un paciente con una hemorragia digestiva alta. Para que ocurra la melena se tiene que dar unas circunstancias especiales. Por ejemplo, es necesario que haya un sangrado mínimo de 50 a 100 ml y que el sangrado permanezca en el tubo digestivo durante al menos 8 horas para que sufra toda su descomposición a través del tubo digestivo y salga con las características que mencioné anteriormente. Otra de las cosas que le mencioné como motivo de consulta es la alteración de la hemodinamia o signos de hipovolemia, por ejemplo hipotensión, que puede ser, dependiendo de la magnitud, como ya le hablé del sangrado, puede ser inicialmente ortostática, que quiere decir que el paciente se levanta, se marea, un descenso de la tensión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio respecto al decúbito, suele indicar una reducción del 20% de la volemia. Taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en reposo puede indicar una hemorragia grave. Signos de mala perfusión periférica, por ejemplo palidez de piel y mucosas, el paciente se encuentra sudoroso, tiene la piel fría, hay un mal relleno capilar y inclusive en fases avanzadas puede haber aturdimiento, náuseas, sed, síncope y oliguria. En esta tabla se puede observar una clasificación de la cantidad o de la gravedad de la pérdida de sangre. Grado 1, 2, 3 y 4, la cantidad y lo que equivale en porcentaje y cómo se puede presentar el paciente. Si tienen un paciente en la urgencia que viene con una frecuencia cardíaca de 110, tiene una presión arterial normal, tiene la presión de pulso disminuido, tiene una frecuencia respiratoria de 25, una diuresis ml hora de 25, podrían pensar o sospechar que la pérdida de sangre es de 750 a 1000, o sea, 1 litro, y sería un grado 2. Y los otros, ¿verdad? Calculando la cantidad de pérdida para reponer el paciente y para saber cuál es la gravedad del cuadro. Entre los antecedentes de la enfermedad actual, es muy importante realizar un interrogatorio minucioso para buscar una causa de ese sangrado. Muchas veces solamente con el interrogatorio y con lo que se encuentra en el examen físico, cuesta determinar el lugar exacto del sangrado. Eso solo se va a definir de manera muy específica con la endoscopía. Pero con un buen interrogatorio pueden por lo menos sospechar y tener una idea básica de lo que está sucediendo. Por ejemplo, es importante eh, averiguar sobre la ingesta de medicamentos agresivos para la mucosa gastrodenal, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenac, el ketorolac, la aspirina. Por ejemplo, nos pasó mucho eso que, por ejemplo, pacientes mayores de edad, fractura de cadera, entran por traumatología, se operan de la cadera, toman de manera crónica antiinflamatorios no esteroideos sin un protector gástrico y luego vienen por una úlcera gástrica, una úlcera duodenal causada por esos medicamentos que son agresivos para la mucosa gastroduodenal. Pacientes anticoagulados, antiagregados, pacientes con una ingesta de alcohol importante o la realización de esfuerzos físicos muy exagerados o vómitos intensos que se pueden relacionar a ciertas patologías que pueden ser causas de hemorragia digestiva alta.
Generalmente la primera pregunta que se hace uno cuando está frente a un paciente con una hemorragia digestiva alta es si está estable hemodinámicamente. ¿Por qué es tan importante saber si está estable hemodinámicamente? Porque eso le va a hablar directamente de la magnitud del sangrado, de la severidad del sangrado. ¿Y cómo se determina eso? Controlando los signos vitales, la presión arterial, evaluando la coloración de la piel, del relleno capilar. Una de las primeras preguntas generalmente lo que te va a hacer un cirujano es ¿cómo está o no está estable el paciente? Otra cosa muy importante es saber que si el paciente está inestable, tenemos que estabilizarle. ¿Por qué? Porque el paciente inestable, un paciente que no está en condiciones, no se puede hacer una endoscopía que implica muchas veces una sedación. Entonces uno llega a un paciente con hemorragia digestiva alta, una hematemesis. Se le llama al endoscopista. Si está en un lugar ideal, por ejemplo en el hospital central, que hay endoscopistas 24 horas, eso es un lujo. Generalmente eso no ocurre en la mayoría de los otros centros asistenciales más pequeños. Y lo primero que pregunta el endoscopista es, ¿está estable o no está estable? Generalmente si no está estable, al paciente hay que hidratarle. Si el sangrado no fue muy importante con la hidratación, él ya se recupera. Pero si no se recupera con una hidratación, con carga de suero fisiológico, hay que transfundirle y de esa manera tratar de estabilizarle al paciente para que se pueda hacer la endoscopía, que muchas veces la endoscopía sirve para hacer el diagnóstico y dependiendo del lugar y de la habilidad del endoscopista, ya sirve también para hacer el tratamiento. A la inspección de un paciente con hemorragia digestiva alta, además de la palidez de la piel y mucosas, podemos observar otros datos que pueden tener valor. Por ejemplo, signos de hipertensión portal, circulación colateral, eh, presencia de quimosis y opetequias que puedan hablar de un problema de la coagulación, angiomas, telangiectasias, manchas melánicas cutáneo-mucosas peribucales, en donde podemos sospechar a un paciente con un síndrome de Peutz-Jeghers, que son pacientes que tienen amartomas, que pueden ser la causa de su sangrado. A la palpación, sobre todo en la región abdominal, se debe buscar la presencia de tumores a nivel del hemiabdomen superior que podrían asociarse a la posibilidad de un sangrado por un cáncer gástrico. La presencia de esplenomegalia nos puede indicar hipertensión portal. También podemos buscar ascitis, en donde están más relacionados los sangrados de causa varicosa. A la percusión no tiene un papel tan importante, pero nos puede ayudar a corroborar la presencia de ascitis en pacientes con cirrosis, hipertensión portal y en fin pueden tener varices esofágicas que sean la causa de su sangrado o gástricas. A la auscultación, en los casos de una hemorragia digestiva alta, como les mencioné anteriormente, el sangrado puede estimular el peristaltismo, entonces pueden encontrar en algunos casos ruidos y graderos aumentados, pero no es algo muy importante tampoco. Algo muy importante en un paciente con hemorragia digestiva, tanto alta como baja, es el tacto rectal. El tacto rectal nos ayuda a confirmar, por ejemplo, lo que nos mencionó un paciente. Le puede decir que se fue de cuerpo negro, pero nosotros le realizamos un tacto y no constatamos eso. Eso pasa mucho también. Eh, Sirve para corroborar eso y es la única forma de comprobar si el paciente refiere melena o rectorragia. ¿Sí? Nos toca muchas veces acudir a interconsultas donde el clínico o un médico que no es cirujano te dice que el paciente tiene deposiciones oscuras. Y uno se va, le evalúa al paciente, realiza el tacto, evalúa la región perianal eh, y se percata de que simplemente son heces de coloración verde oscura, eh, que puede ser de muchas otras causas, ¿verdad? Pero este paso del tacto rectal
nunca debe ser obviado y es muy muy importante. También ocurre muchas veces que sobre todo en pacientes ancianos, encamados, que son manejados por otra persona, em, creen, o sea, encuentran sangre en el pañal, por ejemplo. Y a veces hay que diferenciar si ese sangrado, sobre todo en las mujeres, si es un sangrado que viene de la vagina o de la parte ginecológica o viene de la parte digestiva. Pues realizan un tacto rectal, heces normocoloreadas y previamente realizaron un tacto vaginal y ahí sí se constató sangre. Y entonces es muy, muy importante realizar el tacto rectal. El sondaje gástrico eh, es un procedimiento que se realiza a un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta que nos puede ayudar a definir el diagnóstico, eh, pero tampoco excluye en el caso de que haya un aspirado de líquido normal gástrico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber tenido un sangrado, por ejemplo, vino por una melena que ocurrió, él viene porque se percató de su heces oscura, pero ese sangrado pudo haber ocurrido 6 u 8 horas antes, ya paró el sangrado porque en la mayoría de los casos es autolimitado y en el momento del ingreso a la urgencia se realiza el sondaje, se hace un lavado gástrico, no se encuentra sangre, pero eso no descarta que que haya habido un sangrado. No debe utilizarse en la sospecha de un síndrome de Mallory-Weiss, que eso van a sospechar en pacientes que, por ejemplo, tuvieron muchos vómitos en gran cantidad, muy intensos, entonces puede haber ocurrido un desgarro de la mucosa gastroesofágica. Y si uno introduce una sonda nasogástrica, puede lesionar más todavía esa mucosa. También, al colocar una sonda nasogástrica, pueden ocurrir traumatismos al sondaje que pueden ocasionar falsos positivos. Y en algunas ocasiones puede dificultar la interpretación de la endoscopía por las lesiones por sondaje que les mencioné anteriormente. Como les mencioné anteriormente, una de las cosas más importantes es saber si hay o no inestabilidad hemodinámica. Entonces, un sangrado sin repercusión hemodinámica se puede considerar como leve. ¿En qué caso se observa eso? Cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 100, tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto, hay ausencia de cambios con, cuando el paciente se para, menos de 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y menos de 20 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. El paciente tiene la piel seca, de color y temperatura normal. En cambio, cuando hay repercusión hemodinámica, hay que estar muy atento y hay que cuidar mucho. En un paciente con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, cambios significativos con el ortostatismo, por ejemplo, un cambio de la presión mayor a 10 milímetros de mercurio y o mayor a 20 latidos por minuto, evidencia de hipoperfusión periférica, hay palidez, diaforesis, frialdad de la piel, pérdida de la recuperación capilar, cianosis, livideces, alteraciones del nivel de conciencia que son casos mucho más graves. Los métodos auxiliares de diagnóstico en el caso de las hemorragias digestivas altas son muy importantes. Por ejemplo, la parte laboratorial, lo que se pide la mayoría de veces es un hemograma donde se observa la hemoglobina y el hematocrito. Hay que tener en cuenta que si es un proceso muy agudo, no van a haber cambios muy importantes en la hemoglobina y en el hematocrito. Eh, Hay que tener en cuenta eso, sobre todo en las primeras fases. Luego, el cuerpo compensa esa pérdida de glóbulos rojos, restituyendo la volemia, pero con la parte líquida de la sangre, y ahí sí se puede haber una baja en la hemoglobina y en el hematocrito.
que ver el perfil renal y hay que asociar también a estudios de la coagulación. La endoscopia digestiva alta es la herramienta más importante. Es imprescindible para establecer el origen de la hemorragia. Debe hacerse no bien el paciente se encuentre compensado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hemodinámicamente estable. Tiene una sensibilidad que varía entre el 90 y el 95% y una especificidad de casi el 100%. Proporciona datos pronósticos. ¿Qué quiere decir eso? Que según las características de las úlceras o de las lesiones, estas tienen cierta probabilidad de volver a sangrar. Entonces hay que estar atentos, preparar los siguientes pasos o las siguientes opciones en el caso de que haya nuevamente un sangrado. Y también una de las cosas más importantes es que no solo sirve para el diagnóstico, sino también es un procedimiento terapéutico. Y en el caso de que haya un sangrado, ellos tienen varios métodos o varias herramientas para detener ese sangrado. Existe una clasificación muy conocida que es la clasificación de Forrest. Es una clasificación endoscópica eh, de los sangrados y se clasifica en lo más importante y lo más grande es, primero es si hay una hemorragia activa, si hay una hemorragia reciente y o hay ausencia de signos de sangrado. Muchas veces aprenden solo esta clasificación y no los grupos más importantes. En cuanto a la hemorragia activa, se clasifica en 1A, a la hemorragia en jet o en chorro y hemorragia en babeo o en napa al 1B. Estos sangrados tienen un 55% de posibilidad de volver a sangrar, o sea, de casi la mitad, uno de cada dos. Y son pacientes a los que hay que estar muy pendientes y muy atentos por la posibilidad de que vuelvan a sangrar. Y muchas veces si vuelven a sangrar, generalmente ya son de repercusión quirúrgica. Después está la hemorragia reciente, que se clasifica en 2A, un vaso visible, que también tiene un alto porcentaje de resangrado. El 2B, que es un coágulo adherido, que tiene un 22% de resangrado, un poco menos. Y el 2C, que es un punto de hematina, que tiene solamente un 7% de sangrado. Y después está el Forrest 3, con ausencia de signos de sangrado, que tiene una base de fibrina. Esta clasificación es muy importante porque, como les dije, clasifica las lesiones evaluadas y una de las más importantes es que te avisa de las chances de que ese paciente vuelva a sangrar. Entonces hay que estar preparado o para repetir la hemorragia, o sea, perdón, para repetir la endoscopía o entrar a cirugía con ese paciente. Entre los tratamientos está la hemostasia endoscópica. Esta debe emplearse como el primer intento de cohibir una hemorragia de lesiones de Forrest tipo 1A y 1B con sangrado activo, eventualmente para prevenir un nuevo sangrado en pacientes con Forrest 2A con un vaso visible. En este cuadro pueden observar un algoritmo de tratamiento en el caso de una hemorragia grave por una úlcera, ya sea gástrica o duodenal. Lo primero que se hace, si el paciente requiere, se le reanima, el paciente está estable, se le realiza una endoscopía y puede observarse si la hemorragia está detenida o la hemorragia tiene un sangrado activo. En el caso de que tenga un sangrado activo, se puede realizar una hemostasia endoscópica. Si esto es exitoso, la hemorragia es detenida y se le controla. ¿Sí? Si tiene estigmas mayores, probablemente pueda volver a sangrar y se le inicia una inhibidor de la bomba de protones y se le va controlando si intenta realizar tratamientos endoscópicos o una cirugía electiva, una cirugía programada.
En el caso de que vuelva a recibar o sangra, se intenta nuevamente tratamiento endoscópico y si eso no es exitoso se va a cirugía. Acá, siguiendo la línea, se intenta hacer una hemostasia endoscópica. Si esto fracasa o como les mencioné en algunos centros no hay, no se puede, también se va a cirugía. En el caso de un paciente inestable que no mejora y que no está en condiciones para hacerse una cirugía, ya se toman todas las medidas y también se va a cirugía. El momento de mayor riesgo de reinicio de la hemorragia en un superior al 95% es dentro de las 72 horas de detenido el episodio inicial. Se reduce a menos del 5% entre los 3 a 7 días y luego ya es inferior al 1%. Este es otro dato muy importante. Para mencionarle otros métodos auxiliares que complementan a la endoscopía, eh, siendo igual la endoscopía mucho más superior en cuanto al diagnóstico y aparte de eso sirve como tratamiento, es para mencionarles el examen varitado gastroduodenal que no tiene ninguna indicación en el periodo agudo por su baja eficacia diagnóstica y sirve como un complemento sobre todo. Y también está la angiografía selectiva, eh, se sirve para es un, es un procedimiento endovascular en donde selectivamente se canaliza el tronco celíaco y la mesentérica, pero es poco empleada en la hemorragia digestiva alta. Presenta ciertos inconvenientes eh, porque permite la introducción de un contraste eh, y se necesita ciertas características del sangrado que tiene que ser un sangrado mayor a 0,5 ml por minuto, ¿sí? Y solo se justifica si la endoscopia alta fue negativa y tienes un paciente que sigue sangrando y no encontrás ninguna causa. Un dato muy importante es la evolución de las hemorragias. Aproximadamente el 80 al 90% de las hemorragias digestivas altas ceden de forma espontánea. Las restantes, por persistencia o reinicio del sangrado, necesitan algún procedimiento hemostático y representan un grupo de pacientes de alto riesgo con una elevada tasa de complicaciones y muerte. La mayoría de los casos se resuelven de manera endoscópica si es que uno está en un hospital donde cuenta con esos recursos, ¿verdad? Como les mencioné, y la mayoría de los casos también es autolimitado. Entonces el paciente entra por una hemorragia digestiva alta, se le estabiliza si hace falta, se le hace la endoscopía y ya no hay un sangrado activo. Entonces no hay ningún procedimiento hemostático endoscópico que debe realizarse. Pero hay cierto porcentaje de pacientes que sí van a requerir una cirugía. Entonces sería el 10% restante. ¿A qué pacientes se le ofrece cirugía? A los pacientes con una hemorragia que no se compensó después de la reposición inicial y la transfusión de 4 o más unidades de sangre, una hemorragia persistente pero compensada sin éxito con hemostasia endoscópica, la operación debe realizarse lo antes posible dentro de las 24 o 48 horas porque la mortalidad está directamente relacionada a la demora de la indicación o hemorragias que se reinician luego del fracaso de un nuevo intento de hemostasia endoscópica. Generalmente estos son pacientes muy delicados, muy frágiles, que están con hemoglobina baja, están inestables, requieren de terapia y asociar eso a una cirugía eh, aumenta mucho la mortalidad. Entre las opciones quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa duodenal eh, en las que fracasó el tratamiento endoscópico, eh, se puede mencionar lo siguiente.
en el caso de que sea duodenal y en el caso de que sea gástrica. Por ejemplo, acá habla de las complicaciones que pueden ser sangrado, en este caso ese es nuestro tema de la presentación, pero también pueden haber perforaciones, obstrucción, entre otros. En el caso de un sangrado duodenal, se puede hacer una sutura hemostática, se hace la apertura del duodeno, se ubica la úlcera sangrante y se le pone puntos hemostáticos. Se puede asociar esa sutura hemostática a una vagotomía, ¿sí? Con antrectomía o una vagotomía y drenaje, como acá se menciona, en el caso del duodeno. En el caso de que el sangrado sea gástrico, se puede hacer una sutura hemostática y se toman biopsias porque existe la posibilidad de que esa úlcera sea una úlcera neoplásica. También se puede hacer una sutura hemostática, siempre toma de biopsias, porque existe la chance de que sea algo neoplásico, ¿verdad? Con una vagotomía y drenaje o una gastrectomía distal. Generalmente hay que ser muy cuidadoso con la toma de decisiones, porque como les dije son pacientes frágiles y agregarle una gastrectomía y varias anastomosias a un paciente que está inestable, que está con sangrado, que está en un mal estado general, que está requiriendo inotrópicos, que se va a ir a la terapia, que en algunos casos está desnutrido, es, eh, es muy riesgoso y, y aumenta mucho la mortalidad del paciente.